Hola corazones, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos una aventura un tanto vinculada a aquellos sueños o aquellas metas que tenemos en mente y que anhelamos materializar en algún momento previo al proceso de migrar. Me enfoco, por ejemplo, en cubanos que cuando estamos en nuestro país de origen visibilizamos muy cerca la posibilidad de que una vez que migremos lograré tener mi casa, lograré tener mi carro, qué tan diferente es la cultura en estos países con respecto a la nuestra y si es muy eminente el proceso de poderlo alcanzar, cómo lo lograría. Vieras que una vez que emigras te das cuenta de que todos los países tienen características muy propias, cultura muy distinta a la de tu país de origen y todo lleva un proceso. Para adquirir determinados bienes no es que sea imposible el hecho de poderlo alcanzar, pero requiere cumplir con el proceso del tiempo, como escalar paulatinamente algunos eslabones que son eminentes en el proceso. Por ejemplo, una vez que llegamos acá, nos damos cuenta de que a menos que traigas un dinero contigo, dígase 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 dólares, no voy a enfocarme en una cantidad precisa, pero a menos que hayas tenido una inversión allá o que hayas podido vender una casa o que hayas podido vender un carro y que obviamente cuentes con ese monto, pues va a ser muy difícil que tú de manera eminente llegues y en tu condición de migrante puedas adquirir una casa o adquirir un carro, como por ejemplo, que es uno de los bienes como más importantes para nuestra vida cotidiana, para nuestro quehacer diario, para nuestra tranquilidad también económica, financiera y familiar, sobre todo. El hecho de adquirir una casa acá no es como un sueño imposible de alcanzar, pero no va a ser así tan rápido. Los valores de las casas acá oscilan sobre los 50 o más millones de colones, por tanto, se requiere de que ya cuentes con un capital financiero sustentable, que si no tienes un negocio propio, pues con un salario laboral mínimo o básico, va a ser muy difícil que logres alcanzarlo. Y uno de los primeros choques con los que yo impacté fue con el siguiente. Por ejemplo, una vez que emigras, no cuentas, en mi caso, con una residencia como tal, sino que estamos legalizados bajo un estatus de categorías especiales que también son estatus migratorios que obviamente te dan un asentamiento legal acá en el país, pero que te limita a determinadas cuestiones financieras, de intercambio comercial o tal. Por ejemplo, para adquirir una casa uno debería de ganar cultura, que tampoco tenemos mucho en cuanto a eso en cuestiones referentes a los créditos. Allá en Cuba los créditos son muy ínfimos y cuando los aprueban básicamente es como un contrato de adhesión, tienes que adherirte obligatoriamente a las condiciones que pone el gobierno porque sabemos que el banco en Cuba es único, o sea, es un banco central, pero que es netamente capital estatal del Estado. Entonces no hay bancos privados que te manifiesten algunas otras flexibilidades, por decir así, o algunas condiciones en las que uno vea que quizás tiene un poquito de mayor probabilidad de clasificar. Entonces no hay esa cultura de que voy a adquirir un crédito, además de que el capital financiero con que el Estado cuenta para ello es muy ínfimo, muy limitado, y tampoco es como quiero un crédito y voy a ir por él, porque ya cumplo con los requisitos, ¿no? A veces ni siquiera cumpliendo con requisitos tú clasificas para eso, porque más bien vienen modalidades de construcción de obra nueva o si tienes algún impedimento en cuanto a alguna condición física, en fin. Acá es diferente. Hay bancos que son netamente instituciones públicas, pero hay bancos privados que aunque se rigen
por reglamentos o por políticas que establece el Estado como tal, también tienen una cultura financiera privada en la que hay determinada flexibilidad para tú por lo menos aplicar a ver si te puede ser concedido algún crédito o no. Para ello, debes de tener un estatus legal que no sea como el que me clasifica a mí en este caso, que es una categoría especial migratoria diferente. Debería ser una residencia, ya sea en condición de temporalidad o una residencia permanente, pero que diga residencia, porque incluso para aplicar a comprar un equipo electrodoméstico en el que tengamos esta condición, pues no podemos hacerlo si pretendemos comprarlo bajo condición crediticia, porque las instituciones, las entidades, las tiendas, los mercados no tienen fe de que bajo esa condición tú tengas un estatus laboral estable y tal. Entonces como que les da un poquito de temor, de miedillo, y no se arriesgan a que una vez que tú presentes ese documento te aprueben el crédito. Pues no, ya eso me pasó incluso con pretender abrir una cuenta de banco en dólares, que no fue que me vi impedida de hacerlo, pero por mi condición migratoria piden más requisitos de los que normalmente le pudieran solicitar a un costarricense natural, digamos, por ejemplo, la orden patronal. Tú, para solicitar este tipo de cuenta bancaria, te van a pedir, si tienes un trabajo estable, pues obviamente aporta tu orden patronal para tener certeza de que estás laborando ahí y de que en estos momentos pues cuentas con un salario estable. No sé, porque también conozco de situaciones de cubanos, por ejemplo, que no tienen un trabajo estable o por lo menos no están contratados por un empleador, pero hacen Uber, que también es una forma válida y honrada de laborar y de ganarse su dinero. Ahora, en ese momento, si te piden orden patronal y no cuentas con ella, pues muy probablemente no puedas ni siquiera abrir esa cuenta en dólares. En colones sí, porque al final es una moneda nacional y con eso es con lo que a ti te van a justificar tus ingresos financieros y tal, pero en dólares creo que van a tener un requisito extra, porque ya les cuento por experiencia propia lo que pasé. También está el asunto, por ejemplo, de la cultura del pago de impuestos. Nosotros allá no tenemos esa cultura, aunque, por ejemplo, al momento de efectuar una compraventa, estamos conscientes de que hay un % que sí le pertenece al Estado y uno va y paga lo que conocemos como ¿sí? El pago de impuestos, el fisco, también para los que ejercen trabajos por cuenta propia y tal. Pero no es el caso de que, por ejemplo, todo lo que tú adquieras o compres se le sume un valor agregado, como es el efecto acá del IVA, que es precisamente el impuesto sobre el valor agregado. Yo me compro una manzana y a la compra de esa manzana se le aplicó el IVA. Vas a un restaurante y a veces, incluso en el precio de la cuenta, te incluyen el IVA, o a veces te lo dan por separado, te dicen la cuenta es tal y de IVA es tanto. Entonces, esa mentalidad de saber que yo constantemente estoy aportando al Estado, de que a pesar de que yo tenga esta condición migratoria o que seamos un tanto distintos a los naturales costarricenses, pues también, de cierto modo, estamos aportando nuestro granito de arena al desarrollo social, al desarrollo de obras públicas, a todo. A lo que se destina el pago de impuestos en el país. Incluso si yo voy, por ejemplo, a Panamá y pretendo importar determinados artículos porque quiero traerlos para mí, hay un cierto límite que se considera como de uso personal o de uso propio, pero ya si cruzas ese límite, obviamente en el control aduanero te van a aplicar un % extra, porque ya eso entra dentro de la categoría de carácter comercial. Entonces ahí también tienes que dar
dar tu aporte financiero. Y por supuesto, los impuestos es algo que es una parte de nuestro cuerpo. En cualquier sociedad capitalista, el pago de impuestos es eminente para el resto del desarrollo social del país. Está, por ejemplo, la situación del hecho de adquirir un carro. Hay países de primer mundo en el que sabemos que con 300, 400 dólares tú vas o te financian un carro. Conozco de casos particulares en el que ni siquiera tienen un estatus legal establecido ya, sino que están en un proceso de aprobación o de denegación del mismo, pero aún así no es imposible ir y adquirir un carro. Acá es un poco más complejo porque, ya les digo, estamos en una sociedad en condiciones latinoamericanas que, aunque está en vías de desarrollo, el potencial económico no es comparado con un país de primer mundo, aunque en algunos aspectos estos países tienen su reconocimiento y están en un nivel elevado, hablando comparativamente, ¿no? Pero en esta situación en particular, en la que digo de adquirir un vehículo, acá los vehículos de primera mano, o sea, en una institución en la que uno vaya y diga, ahí es una agencia de carros, voy a adquirir un carro, te cuesta unos cuantos millones. No sé si 10 millones, 15, 20, hasta 50, los que quieras, si es de alta gama. Ahora, para comprar un vehículo de segunda mano, que a veces uno lo encuentra hasta en las redes sociales, donde se publica marketplace y tal, te lo puedes encontrar de 4 millones, de 5 millones en adelante. Creo que ya ese precio es como el mínimo del mínimo. Es un carro ya bastante usado, con muchos años de desgaste y por tanto las condiciones lógicamente nada que ver con un carro ya como más moderno y con menos millas recorridas y tal, pero por lo menos tienes la opción de que, aunque sea, como decimos nosotros, un carro malito, lo puedes adquirir, pero el hecho de tú tener 4 o 5 millones implica un trabajo y un esfuerzo enorme. Van a pasar unos cuantos años en los que tú, excepto si tienes un negocio propio o si cuentas quizás con un familiar que lógicamente tiene una posibilidad económica elevada y bueno, te hace un préstamo como en condiciones las más usuales, va a ser prácticamente imposible que antes de 2, 3 años puedas adquirir un vehículo, porque el hecho de tú ahorrar ese dinero manteniéndote tú, pagando una renta, y quizás si estás solo va a ser un poco más complicado, porque aquí no es menos cierto el apoyo, ya sea de la familia, de una pareja, no es lo mismo el pago de los gastos cotidianos entre dos que tener uno solo que asumir con un salario mínimo pues todos los gastos. Y ahí evidentemente entra también pues el hecho del pago de la renta. La renta se convierte en el pan nuestro de cada día. Si tú no pagas una renta, obviamente te vas a ver afectado y no vas a tener dónde vivir. Entonces, antes incluso que priorizan tus gastos comestibles, pues tú tienes que pagar la renta o destinar 1% de tu salario a eso. Sin embargo, para aquellas personas que viven acá o que tienen familiares o que se han casado y tal, resulta más cómodo el hecho de que quizás viven en una propiedad familiar o tienen alguna propiedad en la que le cedieron el terreno o le donaron, no sé. Entonces, estas personas que son nativas de aquí, muchos, aunque no todos, que cuentan con propiedades propias. Y ya el hecho de tú no tener que pagar una renta, que en nuestro país, digamos que el 80% de las familias no pagan renta. Estoy convencidísima que es así, aunque la situación de vivienda es una situación caótica, crítica, pero lo que hacen es varias generaciones de una misma familia pues viven bajo un mismo techo.
ya sea en la casa de tus abuelos, en la casa de tus padres o en una casa que te heredaron, pero ahí, o en la de tus suegros, pero ahí tú te casas, tienes hijos, a veces viven los hijos de los hijos, los nietos, los bisnietos, porque hay una situación en cuanto a poder adquisitivo caótica y lógicamente si lo que tú ganas no te alcanza ni para comer o dependes de que alguien del exterior te lo mande para tú poderte sustentar, de dónde tú vas a sacar para comprar una casa si ni siquiera te aprueban un crédito. Entonces aquí es diferente. No tienes la necesidad eminente de comprarte una casa porque tú pagando renta vives, pero si eres de aquellos de los que como yo tenía un techo propio y anhela aquí sentirse bajo ese mismo estándar y tiene propósito de reunir o de pretender comprarse algo, pues lógicamente es un proceso arduo, lleva su tiempo, pero no es difícil. No es difícil, o al menos no es imposible de lograr. Y bueno, espero que estos elementos te hayan servido para si vives en Costa Rica o hace muy poco que estás acá o pretendes llegar, por lo menos ganes en cultura general integral y puedas con estos elementos enfocarte en aquello que te interesa más o aquello que no tanto, pero que eso abra tu diapasón y tu perspectiva hasta ver lo que eres capaz de lograr o no. Pero aún así, estas cositas son las que uno dice, bueno, me sirve o que puedo aprovechar aquello que ya me han montado o aquello que ya me consta para enfocarme en una u otra meta. Así que bueno, por hoy es todo. Espero que les haya gustado, que le puedan sacar provecho y que como siempre les digo, compartan, rieguen la bola, que siempre puede haber alguien que también esté interesado. Coméntame en los comentarios qué te parece el video y qué tal tu experiencia si estás en Costa Rica o en cualquier otro lugar. Los veo en el próximo video. Los quiero. Chaito.